Buenas tardes a todos. A continuación, les presentaré la temática de cuidados de enfermería orientados al confort en el prematuro extremo. Mi nombre es Marcela Rodríguez Quecho, soy especialista en cuidado crítico neonatal, soy docente de la Universidad Mariana y me encuentro realizando una maestría en enfermería en la línea materno-perinatal. Aquí les traje algo de epidemiología. Entonces, según la OMS, los reportes más recientes nos informan que aproximadamente cada año nacen 15 millones de niños prematuros y de estos 1 millón llegan a fallecer. La prematuridad sigue siendo la principal causa de muerte en menores de 5 años. Desafortunadamente, los sobrevivientes y en especial en países en vía de desarrollo como Colombia, sufren de discapacidades que pueden ser severas y que son de por vida, en particular relacionadas con el aprendizaje, trastornos por déficit de atención, problemas visuales, auditivos y sensoriales, el retraso mental, la parálisis cerebral y alteraciones del crecimiento. A continuación les traigo un video en el que una enfermera neonatal nos muestra su experiencia. The NICU is intensive care, which means that our babies are very critical, and we don't know if they're going to even make it through a shift. These parents, they don't get to take their babies home. I feel like if I treat the babies like I would want somebody to treat my baby when I'm not there, that's the most important thing. I do keep in touch with families once they've gone home. It's so rewarding to see how they're progressing. Babies that you thought would never even make it out of here, and just knowing you had a part of that is just a wonderful feeling. Press that area right there. There you go. Renee was there the moment my son was born. The first time that he opened both of his eyes, she took the picture to capture it. I was completely freaked out, and Renee calmed me down. She talked me through everything. She was the first person to let me hold my daughter. She asked, do you want to hold him? None of the other nurses have allowed it. This is the first time that I got to hold him and caress him. She loved my child as her own child. Renee saved my son's life multiple times. Renee, I want to thank you so much. You are our hero. There are not enough words to thank you for all you have done. Thank you so much for everything that you did for Presley. Thank you. What just happened here was crazy. All my favorite people in one room. I love taking care of these babies. I don't do what I do for any kind of thank you, but it's a wonderful feeling to be appreciated. Bueno, entonces lo que quiero mostrarles con este video y como dice en la última frase, hacemos parte de la vida de familias, de niños y hacemos la diferencia. Entonces quiero que toda esta conferencia pues vaya orientado en resaltar la importancia de enfermería y el papel que juega enfermería en las unidades neonatales, no solo para el desarrollo del niño, para su salud, sino para toda la familia en conjunto. Entonces, parte una problemática que es el desconocimiento de intervenciones adecuadas por parte del personal de enfermería que están orientadas al confort sin una base teórica que soporte cada una de las actividades que realiza y sin las estrategias necesarias para preservar el sistema neurológico en desarrollo,
Esta falta de conocimiento, falta de estrategias adecuadas va a resultar en unos cuidados que pueden poner en riesgo la salud y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces muchas veces creemos que porque estamos haciendo ciertos cuidados, estamos ofreciendo beneficio al bebé y muchas veces lo que estamos causando es un daño mayor. Por eso es tan importante resaltar en estos niños que los cuidados son dirigidos a la preservación de su cerebro. Entonces el recién nacido prematuro vamos a iniciar clasificándolo según la OMS. Él hace una subclasificación que tendríamos lo que es prematuridad tardía desde la semana 34 hasta la semana 37, prematuridad moderada desde la semana 28 hasta la semana 33.6 en este caso, y todos los menores de 28 semanas corresponden a la prematuridad extrema. Nosotros tenemos un límite de viabilidad un poco más alto porque esta tabla es tomada pues de la Organización Mundial de la Salud y se basa en los países desarrollados como Estados Unidos, donde el límite de viabilidad es mucho más bajo, las 22 semanas. En Colombia estamos manejando aproximadamente un límite de 24 semanas, pero nos orientamos más por el peso al nacer. Entonces tenemos, por ejemplo, que en las femeninas un peso de 650 gramos y en los masculinos un peso de 750 gramos. Eso no quiere decir que se reanimen o no otros niños con pesos más bajos, depende más de la madurez, porque muchas veces pueden ser niños más maduros, pero con peso más bajo para la edad gestacional. Hemos tenido niños de 500 gramos con edad gestacional de 25 semanas, por ejemplo. En este caso, pues la viabilidad llega a ser un poco más alta, pero aún así tienen un riesgo alto de mortalidad. Las características del prematuro extremo se van a clasificar dependiendo de sus órganos y de sus sistemas. A continuación, yo quise traer en esta presentación mucho más específico que los cuidados orientados de enfermería. Entonces, en cada uno de esos sistemas, cómo realizamos los cuidados aquí en las unidades neonatales en Colombia, en qué nos basamos y hablaré un poquito sobre también las características fisiológicas en cada sistema. Con respecto a la piel, entonces, nosotros vamos a brindar cuidados específicos a esa piel que es inmadura. Como ustedes deben conocer, el neonato prematuro extremo, específicamente el prematuro extremo, tiene ausencia del estrato córneo. Esa capa que está por encima de la epidermis aún no se ha formado, no se ha madurado. Por tanto, nuestros cuidados deben ir orientados a la maduración de ese estrato córneo. Se deben disminuir también los factores que aumentan las pérdidas insensibles. ¿Y qué factores pueden llegar a aumentar? Primero, ¿qué son las pérdidas insensibles? Nosotros contamos ciertas pérdidas dentro de los líquidos eliminados que son contables, como la diuresis, los drenajes, el vómito, pero existen otro tipo de pérdidas que no son o que son incontables. En este caso, por ejemplo, las pérdidas que hay a través del tracto respiratorio, en ventilación mecánica, cuando hay aumento del trabajo respiratorio, la sudoración, la deposición, entre otras pérdidas insensibles. ¿Qué factores pueden llegar a aumentar esas pérdidas en un prematuro? El menor desarrollo de su piel por ausencia de la maduración del estrato córneo, una piel más permeable al agua, por ende pierde. Cuando hablamos que es más permeable es que pierde más agua a través de esa barrera cutánea. Mayor superficie corporal, porque el neonato prematuro tiende a estar en una posición de hiperextensión y por ende hay una mayor superficie expuesta a las pérdidas por evaporación. Hay un mayor flujo sanguíneo cutáneo, donde el neonato prematuro no tiene esa capacidad vasomotora de la contracción vascular y está la mayor parte del tiempo en vasodilatación. La vasodilatación aumenta la permeabilidad vascular y por ende aumenta las pérdidas insensibles. Mayor riesgo de lesión cutánea debido pues a la inmadurez de su piel. Tratamientos como la fototerapia, la ventilación mecánica, estar en una humedad o en un medio con una humedad menor al 40%, la hipertermia, todos estos pueden llegar a aumentar esas pérdidas insensibles. El estrés, el dolor
y ser prematuro extremo, como ya característica innata, los hace más susceptibles. Entonces, ¿qué cuidados de la piel orientados hacia la preservación? Entonces tenemos lo que es favorecer un ambiente con una humedad alta. Utilizamos en las incubadoras humedades del 80, del 70%. Se debe prevenir las lesiones de la piel, esto debido a que la piel del prematuro tiene una disminución de la cohesión entre dermis y epidermis y por ende la hace mucho más frágil a las lesiones. ¿Cómo se lesiona la piel del prematuro? Con los dispositivos de monitoreo, con zonas de presión y apoyo, donde el posicionamiento y la manipulación juegan un papel fundamental en la prevención. Promover también el mantenimiento del manto ácido. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos emolientes como ácidos grasos de cadena media, entre estos el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de linaza, el aceite de girasol, que son emulsiones o emolientes que ayudan a mejorar ese pH ácido de la piel. Pero ojo, estos aceites se utilizan normalmente a partir de la segunda semana de vida o al finalizar la segunda semana de vida, cuando el niño ya ha madurado un poco más el estrato córneo. Es importante el uso de estos emolientes porque no solo protegen la piel, no solo dan una barrera de protección cutánea, sino que favorecen a la termorregulación y a la ganancia de peso. Además, es importante que en esas 2 primeras semanas de vida, específicamente mientras se está formando el estrato córneo, se maneje la técnica estéril para todo tipo de procedimiento y con esto evitar la colonización que puede ocurrir a partir de las 24 horas de vida. En estas imágenes podemos observar las características de la piel del prematuro y cómo ésta es mucho más susceptible a las lesiones de piel. Otras recomendaciones entonces es para reducir esos traumatismos se debe proporcionar una barrera hasta que haya madurado ese estrato córneo. Nosotros lo realizamos por medio del uso de protectores hidrocoloides, como vemos en esta imagen, y en otras que les voy a mostrar más adelante, como es el Duoder Extra Thin, que lo que hace es la función de una barrera de piel. Y al estar cambiando los dispositivos y los esparadrapos o los apósitos, yo no tengo que estar lesionando, tal vez removiendo parte de la piel del niño, sino que lo que voy a estar retirando va a estar sobre esa superficie de hidrocoloide. Además, los apósitos transparentes de poliuretano, como el Tegader, en lugares de fijación de dispositivos también previenen las lesiones. Aquí también algo importante es la rotación de los sensores de los dispositivos de monitoreo, que se debe realizar por lo menos cada 3 horas para evitar la aparición de zonas de presión. Otro es la fijación de los accesos vasculares, los cuales también se deben hacer con una técnica adecuada, utilizando, como vemos en esta imagen, el Duoder que se encuentra debajo de la piel, debajo del apósito transparente, y encima vemos el apósito transparente o Tegader que no está directamente en contacto. Entonces, cada vez que yo voy a hacer una curación o que voy a retirar o a cambiar este apósito superior, no voy a lesionar ni me voy a llevar la piel. Lo mismo, aquí vemos otra inmovilización, que es la inmovilización en forma de H. Aquí vemos otras técnicas de inmovilización con el fin de no lesionar la piel. Se debe proteger los lugares de posible lesión cutánea, como son los lugares donde se coloca la monitoría. Entonces miren, por ejemplo, este niño a quien le estamos colocando el termómetro de servocontrol, pero le estamos protegiendo con un apósito hidrocoloide como es el Duoder. Se debe colocar en los sitios donde está la fijación de los dispositivos, en algunos casos en las prominencias óseas, como es las rodillas, los codos, en los pabellones auriculares y en otros lugares que pueden tener riesgo de lesión. Se debe limitar la limpieza de la superficie corporal solo a situaciones de necesidad. Los niños prematuros no se limpian, no se bañan porque aumentan los riesgos de evaporación, y se debe también comprobar la calidad y composición de los agentes de uso tópico. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos algunos componentes o agentes para el retiro de estos apósitos que son comprobados su seguridad en prematuros, que no son tóxicos. Anteriormente utilizábamos el Benjuí hace muchos años, pero el Benjuí, la tintura de Benjuí, ya está mandada a recoger. Realmente en las unidades neonatales no se utiliza
por, por la toxicidad que tiene y su absorción alta a través de la barrera cutánea. Miren aquí, por ejemplo, en esta imagen lo que yo les decía, este niño tiene un CPAP nasal, donde nosotros le colocamos toda la protección, no solo en la parte nasal, sino en la parte superior de los labios, para evitar cualquier tipo de lesión. Acá tenemos otro de los, agentes de uso tópico que se utilizan. Este lo que nos hace es una función de película o de barrera protectora antes de la colocación de los hidrocoloides. Con la termorregulación es muy importante también mediante todos los mecanismos de pérdida de calor, prevenir esa pérdida. Entonces, por ejemplo, en los niños, aquí vemos un prematuro extremo en el que se está previniendo lo que es la convección a través de la incubadora cerrada. Entonces utilizamos incubadoras de doble pared que nos previene la pérdida por convección. Mantenemos las puertas cerradas, utilizamos un plástico encima del niño o algodón laminado en la cabeza y en las extremidades, como envolviendo la cabecita y las extremidades para disminuir las pérdidas por evaporación. Evitamos la conducción, la pérdida a través de la conducción, precalentando todo lo que se va a poner en contacto con el niño, sábanas, pañales, compresas, nidos, almohadillas. Incluso colocamos en ellos camitas como de agua con guantes, puede ser, si el niño es muy pequeño, o si ya tienen la disponibilidad de camitas de agua, se precalientan a una temperatura media, que no quede muy caliente, para favorecer a la termorregulación. Y evitamos también colocar objetos fríos cercanos al cuerpo del niño para evitar la pérdida por radiación. Siempre que hay un nacimiento o que tenemos un nacimiento anunciado, se debe precalentar la lámpara de examinación o de calor radiante antes del nacimiento y todos los objetos que van a estar en contacto con el bebé. En prematuros extremos utilizamos bolsas de polietileno en menores de 1000 gramos específicamente para realizar el recibimiento. Entonces estos chiquitines, en consideraciones especiales según la reanimación neonatal, en prematuros no se secan. Ellos no se reaniman igual que el neonato a término. Entonces ellos no se secan, sino que por el contrario se envuelven en las bolsas de polietileno y solo se deja descubierta la cabecita para asistir lo que es vía aérea y reanimación en caso de requerirlo. En las incubadoras cerradas también utilizamos algunas mantas y estas manticas casi siempre las colocamos por encima de los plásticos para prevenir las pérdidas por evaporación. Con respecto a la oxigenación, entonces, como ustedes saben, en prematuros las principales patologías respiratorias pues, van a ser asociadas al déficit de surfactante. Por ende, pues la oxigenoterapia es uno de los tratamientos más utilizados en el prematuro extremo. Es muy importante mantener una adecuada monitorización de la saturación preductal, porque esta es la que nos dice cómo está oxigenándose el cerebro. Entonces, importantísimo monitorizar tanto saturación preductal como postductal, pero es muy probable que en neonatos extremos, específicamente en prematuros extremos, encontremos diferencias por persistencia del ductus arterioso. Es importante, muy importante como cuidado de enfermería y de todos los que manejamos a prematuros extremos, evitar la hiperoxia, entonces evitar la saturación al 100% y nuestras alarmas deben avisar cuando el neonato que está con oxigenoterapia nos esté saturando 100%. Recuerden que en el último consenso que hizo la asociación, en este caso colombiana de neonatología, el congreso del año pasado, hemos llegado pues al consenso de que el prematuro se debe manejar entre saturaciones de 91 a 94, ni hacia el extremo de la hiperoxia por las lesiones en la retina, en el cerebro, en el mismo pulmón, cambios displásicos, hipertensión pulmonar secundaria, y no debe tampoco favorecer a la hipoxemia por alteraciones como la enterocolitis, también alteraciones en el desarrollo de todos sus órganos secundarios a la hipoxemia. Entonces, este es el valor normal que deben manejar las alarmas de saturación en las unidades neonatales. Las apneas que
pues en neonatos prematuros son multifactoriales, debemos indagar cuál es la causa, aunque en ellos es innato que su sistema nervioso central es inmaduro y por ende la principal causa de apnea es de origen central. Un protocolo que se ha establecido en muchas unidades neonatales en Colombia es el inicio de la cafeína desde el primer día de vida como preventivo de displasia broncopulmonar, manejo de la parte del sistema nervioso central y manejo para las apneas. Así el paciente esté ventilado, debo iniciar cafeína en las primeras 24 horas de vida y realizar una adecuada estimulación en caso de que el niño presente apneas. Otro de los manejos pues es el CPAP nasal, que también ha dado muy buenos resultados con respecto al manejo de apneas en el prematuro. Los cuidados de la oxigenoterapia, que son propios también del personal de enfermería, que hace referencia a manejar a una adecuada humedad, calor, flujo y cuidados en la piel. Entonces, la mayoría de los sistemas con los que nosotros administramos oxígeno de alto flujo en los neonatos prematuros, como la cánula nasal de alto flujo, el CPAP nasal, la ventilación mecánica, son sistemas humidificados y calentados. Además, el flujo, recordar que el flujo en estos chiquitines puede causar lesiones en la piel, en la vía aérea y la piel que puede alterarse también con los dispositivos si no realizamos una muy buena protección. La elección del dispositivo adecuado para el tamaño anatómico del bebé, que también es muy importante. Aquí miramos algunas de las imágenes de protección de la piel, de la monitoría. Bueno, con respecto a los cuidados circulatorios, entonces en estos niños, pues que vamos a tener presente lo que es la monitorización de la electrocardiografía y la presión arterial. En estos chiquitines, en los extremos especialmente, es ideal que el monitoreo sea invasivo a través de una línea arterial umbilical con el fin de tener una presión arterial muy precisa y poder, aparte de esto, utilizar esos catéteres arteriales para la extracción de muestras y no puncionar al bebé constantemente. Vigilar signos de hipoperfusión, entonces mediante el llenado capilar, evaluándolo a nivel del talón del pie, y otros signos de hipoperfusión, por ejemplo, a nivel de lo que es la función renal. Entonces vamos a valorar en el neonato prematuro lo que son las fases de la diuresis, la fase prediurética, la fase diurética y posdiurética, donde en un primer momento, esos primeros 3 a 4 días de vida, hay una fase de oliguria. El neonato maneja una tasa de filtración glomerular muy baja y por ende hay una fase oligúrica. Posteriormente hay una fase de poliuria, que es en la que el niño está haciendo una redistribución hídrica y una diuresis natriurética, y posterior la fase postdiurética, que es la fase de estabilización de su gasto urinario o de su volumen urinario, que él logra alcanzar una estabilidad entre 1 a 5 cc por kilo por hora. La administración de medicamentos, en especial de los inotrópicos o vasopresores, debe ser concentrada para evitar paso de volúmenes altos, ya que esto repercute en lo que es la reapertura del ductus, en la congestión pulmonar o el edema pulmonar, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces debemos manejar adecuados volúmenes en la administración de los medicamentos. Y las extracciones sanguíneas, que deben ser moderadas, que deben ser muy mesuradas, y evitar lo que se conoce como el vampirismo, entre comillas, que es extraer y extraer y extraer y anemizar el paciente a causa de múltiples extracciones. Es importante llevar y diligenciar una hoja donde se registren las extracciones sanguíneas y utilizar microtimers o microtubos para la toma de muestras en estos chiquitines. Los cuidados digestivos, entonces, importante resaltar que los prematuros requieren o tienen altas necesidades nutricionales de manera temprana. Ellos están en un proceso de crecimiento, entonces ese proceso se ha interrumpido por su nacimiento prematuro
y ellos tienen el riesgo de pasar por lo que es un catabolismo anaeróbico si yo no les suministro adecuado aporte nutricional. El inicio debe ser temprano de la nutrición parenteral total. En estos casos, muchas veces en muchas unidades aquí iniciamos flujo metabólico, o sea, aporte de dextrosa y aporte de infusión de aminoácidos. Lo más importante es iniciar flujo metabólico y aminoácidos por lo menos en las primeras 2 horas de vida para evitar lo que es hipoglicemia con respecto al flujo metabólico y disminuir el riesgo de catabolismo y favorecer al desarrollo neurológico. Ya posteriormente, puede ser el día siguiente o a las 72 horas, se complementará la nutrición con lípidos, macro y micronutrientes y oligoelementos, vitaminas y electrolitos casi siempre posterior a las 72 horas de vida. Ellos requieren un mayor aporte hídrico, ya que el prematuro a menor edad gestacional tiene mayor composición de agua corporal total. Por tanto, yo debo evaluar el requerimiento vigilando los signos también de deshidratación y de sobrecarga. En ellos es muy importante el inicio del estímulo trófico intestinal. Los últimos estudios, lo más reciente pues en estudios, nos habla de la importancia de iniciar el estímulo con calostro a través de una sonda orogástrica para minimizar o para reducir el riesgo de enterocolitis necrotizante. Además que esto, el calostro, pues ustedes saben todos los beneficios de la leche materna y que a través del calostro la mamá entrega pues a su hijo las primeras inmunoglobulinas que van a ayudar en el sistema de defensa del sistema de defensa humoral en este caso, y adicional a esto, la llegada del calostro al tracto digestivo va a favorecer a la aparición de lactobacilos y probióticos que también le van a proteger contra la enterocolitis. Debido a pues las características del sistema digestivo del prematuro, donde hay mayor inmadurez en la absorción de nutrientes, mayor disminución o menor vaciamiento gástrico, la motilidad es muy lenta, entonces va a haber mayor posibilidad de residuo gástrico. Sin embargo, en estos chicos, en los prematuros, es importante evitar la medición del residuo con aspiración. También los estudios recientes nos han mostrado que la medición del residuo favorece a lo que es el aumento de la enterocolitis y al riesgo de perforación gástrica, entonces tampoco debemos hacer medición. El residuo se evalúa cuando él solo sale a través de la sonda a la jeringa o a la bolsa donde está a drenaje la sonda. ¿Y qué pasa en estos casos? Yo debo evaluar si el residuo puede ser simplemente contenido gástrico, que es secundario al vaciamiento gástrico lento, o si tiene características especiales como de tipo bilioso o con pintas de sangre o cuncho de café, como lo llamamos aquí, que puede ser una sospecha de enterocolitis. Entonces también hay que estar vigilando en estos niños los signos posibles de enterocolitis en vista de que la prematurez es uno de los factores que más predispone a su desarrollo. Entonces evaluar lo que es la presencia de distensión de las asas, cambios de coloración en la piel, del abdomen, pobre tolerancia de la alimentación, el vómito, por ejemplo, el aumento del residuo gástrico, las pintas o el cambio en el aspecto de ese residuo, el dolor a la palpación. Entonces todos esos signos digestivos o signos clínicos digestivos, no solamente los signos generales, sino también los enfocados a su sistema digestivo que me puedan orientar en enterocolitis. Cuidados metabólicos importantes, el manejo de la hipoglicemia, pues en vista de que el prematuro tiene muy pobres depósitos de glucógeno en el hígado, no tiene grasa magra o muy escasa y pues él rápidamente realiza una glucólisis y llega a un estado de hipoglicemia en poco tiempo, incluso en las primeras horas de vida puede hacer hipoglicemias sintomáticas severas. La hiperglicemia, entonces, que puede ser secundaria pues a intolerancia de los carbohidratos, que en prematuros es muy frecuente, o secundaria a una infección o al estrés, al dolor. Hay que estar monitorizando el flujo metabólico en estos niños, tomando por medio de la toma de glucometrías. Ellos normalmente deben utilizárseles flujos metabólicos altos por su bajo
por su bajo depósito, entonces en ellos se manejan flujos de más o menos 6 a 8 miligramos kilo minuto, y evitar las punciones de talón. Por eso es importante que si el niño tiene un acceso central o una línea arterial, tomar las muestras de la línea para evitar el dolor de la punción de talón. En caso de que se deba hacer la punción, se debe realizar en las zonas laterales del talón. Nunca se puncionan los dedos, nunca se punciona ninguna otra zona. Evitamos la zona central porque en las zonas laterales es donde hay menos inervación, entonces va a haber menos sensación dolorosa. Con respecto a los cuidados neurológicos, entonces vamos a enfocar todo orientado en el confort. Entonces el confort es una experiencia de satisfacción de las necesidades, una experiencia que va a tener ese neonato al hacer la satisfacción o al hacer al cubrir pues sus necesidades en todos los sentidos. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados que van a favorecer esa experiencia de confort? Son los cuidados centrados en el neurodesarrollo. Son esos cuidados que tienen por objeto favorecer el desarrollo neurosensorial y emocional del recién nacido y disminuir su estrés. Todos estos cuidados van orientados en el manejo tanto del macro como el microambiente. Del macroambiente vamos a tener lo que es ruido y luz, y del microambiente posición, temperatura, dolor y manejo de la piel, que algunos de estos ya los hemos hablado anteriormente, lo que era piel, lo que era temperatura. Vamos a enfocarnos un poco más en el posicionamiento y en el manejo del dolor. Entonces, ¿qué ocurre en el prematuro? En el cerebro de ese niño prematuro. Entonces aquí tenemos lo que es el cerebro de un niño de 25 semanas versus el cerebro de un niño de 40. Miren que nosotros cuando tenemos en nuestras unidades un niño con un cerebro o con una edad gestacional de 25 semanas, debemos saber qué está ocurriendo en el neurodesarrollo fetal de ese niño o de ese feto en este caso. Normalmente hay atrofia cerebral todavía. Miren que las curvaturas del cerebro, de la corteza, que nos dan, que nos limitan la atrofia, aún no están presentes. Y en esta fase hay algo muy importante que es la apoptosis y la regeneración neurológica. Entonces, específicamente en esta fase, el niño está haciendo una regeneración de su tejido cerebral. Y es en este momento en el que nosotros lo recibimos en las unidades neonatales. En esta fase es muy importante que el niño tenga adecuados estímulos para la adecuada organización o reorganización y formación de su cerebro. ¿Qué pasa en esta etapa? Entonces ellos llegan a las unidades neonatales y se enfrentan a estímulos como es la luz, el ruido, ¿cierto? El dolor, las experiencias dolorosas, la hipotermia, todos esos estímulos que poco a poco van alterando el adecuado neurodesarrollo. Adicional a esto, en esta fase, algunas veces los niños todavía están en el proceso de vasculogénesis, en el que sus vasos sanguíneos, especialmente los cerebrales, son muy frágiles y esos estímulos inadecuados van a conllevar a una consecuencia gravísima que es el sangrado o la hemorragia interventricular. Entonces eso va a completar o va a hacer mucho más complejo el cuadro de alteración de su sistema nervioso central. Por eso es tan importante saber en qué etapa de la edad gestacional nos encontramos y en qué etapa del neurodesarrollo también nos encontramos, para saber si el niño está o no susceptible a los estímulos del medio de la UCI neonatal. Entonces, en un prematuro este proceso se altera, dando lugar a consecuencias y problemas neuropsicológicos y sensoriales que casi siempre vamos a ver no tanto a corto, sino más a largo plazo. El desarrollo y la maduración del sistema nervioso en el recién nacido a partir de la semana 28 dan lugar a modificaciones graduales y constantes en su tono muscular. Entonces, una de las formas de nosotros evaluar la inmadurez del sistema nervioso en el neonato es el tono muscular. Ellos normalmente van aumentando su tonicidad desde a nivel caudo hasta la parte cefálica. Su maduración es caudocefálica. Entonces ya van a ver ustedes en las imágenes a continuación cómo
es la presentación del tono en los menores de 28 semanas. Por ejemplo, en estos dos chiquitines, miren que la postura tiende a ser una postura de hiperextensión. No hay flexión ni organización de sus movimientos, hay desorganización. Hacen movimientos desorganizados de la línea media. A medida que el niño va madurando, en este caso dice que en la semana 32 hay una mejor flexión, especialmente a nivel de miembros inferiores, porque recuerden que la maduración iba caudocefálica, pero persiste con desorganización de los miembros superiores. Y en la semana 36 ya se puede observar una mejor flexión tanto en miembros inferiores como superiores. Ya en la semana 37 para arriba, pues vamos a ver que hay una flexión total y adicional hay un sostén cefálico. En menores de 37 semanas aún no ha finalizado todo el desarrollo que comprende el tejido muscular, el tono flexor, las estructuras en las articulaciones, el cráneo y las curvaturas de la columna vertebral. Ellos se encuentran también en una etapa de mielinización en donde los reflejos primitivos pueden ser inmaduros, pero especialmente si son menores de 34 semanas, debido a que no hay una adecuada conducción de esas respuestas del arco reflejo. La corteza no emite a través de las neuronas aferentes la respuesta al reflejo primitivo frente a ciertos estímulos, ¿cierto? Entonces estos niños pueden tener alteración también en la presencia de sus reflejos primitivos. Entonces acá tenemos a Matías. Matías está en una unidad neonatal donde se enfrenta a todos estos estímulos que no hacen parte de sus estímulos apropiados o de los estímulos intrauterinos. El frío, las alarmas, la monitorización y los dispositivos, el proceso de intubación, algunos otros procedimientos invasivos, punciones que son dolorosos, otros estímulos como son los diversos cuidadores, entonces diferentes tonalidades de voces, la luz, el ruido, procedimientos dolorosos, y todos estos van a afectar de alguna u otra forma ese desarrollo de ese cerebro del niño Matías. Y recordemos, un cerebro es para toda la vida. Entonces nosotros, como les dije al principio, no somos nosotros los que tenemos que adaptar a ese niño a nuestra manera de trabajar en la unidad. Somos nosotros los que nos vamos a adaptar a las necesidades de este niño. Entonces, si el niño debe tener un medio donde la luz, donde el ruido, donde la temperatura favorecen para su desarrollo cerebral, debemos adaptarnos a esa necesidad que tiene el neonato. Si tenemos que tener la penumbra, niveles de ruido bajos, si tenemos que tener una buena temperatura ambiental, debemos hacerlo porque es en pro del cerebro de los niños que están en las unidades neonatales. Entonces miren que nosotros pues hemos dado pasos agigantados en neonatología. Neonatología con respecto a otras especialidades en la medicina es una ciencia, una disciplina joven. Más o menos tiene una historia de 50 años aproximadamente, pero en la última década los avances en la neonatología han sido muy grandes. Miren cómo estábamos en los 90, por ejemplo, en los que aún el prematuro extremo se invadía de manera demasiado exagerada, por decirlo así, y no teníamos en cuenta ni su macro ni su microambiente. Ahora, esto es lo que nosotros hacemos en las unidades, favorecemos al confort de estos niños. ¿Cómo logramos esos estímulos apropiados? Entonces, basados en el neurodesarrollo. Entonces, nosotros basamos nuestros estímulos apropiados en cómo el feto a nivel intrauterino va desarrollando sus diferentes órganos y sistemas, u órganos y sentidos. Resulta que también hace más o menos todavía 10 años aproximadamente hablábamos de la manipulación mínima desmesurada. Entonces miren que lo que yo les decía en la anterior conferencia, en la anterior plenaria, la mínima manipulación o la ausencia de los estímulos también puede causar alteraciones en el desarrollo neurológico. Los niños están acostumbrados, o el feto está acostumbrado a ciertos estímulos que le van a favorecer a que su cerebro se desarrolle de una manera adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, ir manejando cada uno de sus órganos y sentidos y estimularlo de una manera muy similar a la que él debe ir
o la que él debió recibir en su medio intrauterino. Por ejemplo, el tacto, que es el primer órgano, que es la piel, en desarrollarse y percibir las sensaciones, es el principal estímulo o el primer estímulo que debemos hacer en el prematuro. ¿Cómo lo hacemos? Con el tacto, manos calientes, el tacto suave, la contención, el contacto piel a piel por medio del método canguro y el masaje, que este último ha sido uno de los que está como cobrando más peso en las terapias de neonatos prematuros. Podemos continuar estimulando lo que es el olfato y el gusto por medio de la estimulación con leche materna, con sacarosa, en el canguro, donde él percibe el olor de su mamá y se estimula, ¿cierto? Otros estudios han mostrado que el olor a la vainilla también ha dado resolución o ha servido como manejo de la estabilidad en el patrón respiratorio y la disminución de las apneas. A nivel de la parte vestibular y de la propiocepción, entonces lo que hacemos es la contención y los movimientos también para favorecer el posicionamiento y favorecer este sentido que es el vestíbulo coclear. El oído, entonces, que lo hacemos a través de tonos de voz como el de la madre o una voz suave, y el manejo de los decibeles en las unidades neonatales. La vista, que entonces debe estar protegida, a pesar de que este es el órgano que se desarrolla más tempranamente a nivel intrauterino, es el último que debemos estimular. Y por tanto tenemos que proteger esa retina, proteger esa vista e irla estimulando poco a poco a medida que el niño vaya madurando. Hay un contraste entre el ambiente sensorial del feto y el prematuro en la UCI neonatal. Y aquí les traje esta tabla donde miramos los diferentes órganos o sentidos y cómo es diferente esa presentación en el útero en una incubadora, por ejemplo, y cómo a través del método canguro, que es el contacto piel a piel, yo puedo asemejar un poco lo que dentro del útero el niño estaba recibiendo como estímulo apropiado. Entonces el método canguro, que fue fundado en 1978 o fue originado acá o creado aquí en Colombia, en Bogotá en 1978, nos ha ayudado a avanzar en la recuperación de estos niños prematuros. Es una estrategia que nos ayuda en muchos aspectos, no solamente es en el vínculo entre madre e hijo, ¿sí? Sino que va a tener muchos aspectos desde la fisiología que nos va a ayudar a fortalecer este crecimiento. Entonces hemos pasado de ver estos niños con estrés, con dolor en las unidades neonatales, a tener estos mecanismos o estos métodos de analgesia no farmacológica y manejo del paciente prematuro durante sus procedimientos con el fin de brindar confort. Vamos a hablar entonces de los cuidados posturales, que era uno de los cuidados que orientaban el microambiente. Entonces, los movimientos, es importante recordar que los movimientos que el feto realiza en el líquido amniótico, esa posición fetal y esos movimientos que él hace en un medio antigravitacional o sin gravedad, desarrollan o favorecen el desarrollo del sistema musculoesquelético. Mientras que en una incubadora el neonato no va a tener una postura similar a la del útero porque está en una superficie plana, no va a tener estimulación para los movimientos. Muchos de esos estímulos van a estar limitados y por ende el desarrollo del sistema musculoesquelético también va a estar atrofiado. Entonces estos niños que tienden a tener esa postura con disminución de su tono flexor, debemos favorecerles a ellos el posicionamiento, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué cuidados posturales hay que tener en cuenta? Entonces, tanto para el desarrollo de articulaciones del cráneo y de la columna, vamos a mirar a continuación las actividades de enfermería que debemos tener en cuenta con estos niños. Sabemos, y como lo habíamos dicho antes, el niño expresa su inmadurez a través del sistema motor. ¿Cómo lo hace? Con posturas en extensión, con movimientos incontrolados fuera de la línea media,
con los miembros superiores con retracción y rotación de hombros y los miembros inferiores con abducción y rotación externa de caderas. Acá vemos algunas imágenes de niños inmaduros, extendidos, desorganizados y con abducción. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos neonatos? Por medio del posicionamiento, utilizando lo que conocemos como los nidos, que los vamos a manejar con el fin de favorecer la postura en flexión y la curvatura de la posición fetal, tal cual como ellos lo hacían en el útero. Entonces, miren la diferencia de la posición. Entonces, ¿cuáles son los principios del posicionamiento? Mantener el niño flexionado en donde las extremidades se acerquen al centro del cuerpo y la columna vertebral se arquee. Mantener el niño en línea media, entonces se debe realizar todas las actividades por delante pues, del cuerpo del neonato. O sea, por ejemplo, si el niño está en decúbito lateral, que toda su organización esté hacia el lado lateral derecho. Si el niño está en supino, que toda su organización y su estructura esté en supino, no que la cabeza va para un lado y el cuerpo va para el otro, porque eso es asimétrico y su desarrollo va a tener alguna complicación o consecuencia. La contención, que es asimilar lo que hacen las paredes uterinas, proporcionando límites a los movimientos del niño. Entonces él, al sentirse contenido, va a favorecer a la seguridad y al estar tranquilo. Y el confort, que va a darle lo que es el líquido amniótico en el que el niño flota, la temperatura y los niveles adecuados de luz y de ruido. Entonces yo debo favorecer algo muy similar a lo que él experimentaba en el útero. ¿Cuáles son los beneficios del buen posicionamiento? No solamente es el confort, sino que del confort se desencadena que el niño tenga estabilidad fisiológica, mejorando la ventilación y la función respiratoria, mejorando la tolerancia de la alimentación, mejorando el estado circulatorio, la termorregulación, en fin, tiene muchos beneficios. Disminuye también el gasto calórico y el consumo de oxígeno, mejor tolerancia a la alimentación. Entonces miren ese neonato en posición de prono, donde se ve muy bien acomodado, muy bien posicionado y en total confort. Favorece el sueño, disminuye el estrés, estimula el desarrollo sensorial y motor, previene deformidades musculares y posturales y previene lesiones cutáneas. ¿Con qué nos podemos ayudar para hacer este buen posicionamiento? Con nidos, con soportes, con almohadillas y con mucha imaginación para crear en él un ambiente similar al intrauterino. Se debe ayudar a conservar la temperatura corporal al mantener el neonato dentro del nido, sin necesidad de inmovilizarlo. Entonces eso es algo que tampoco debemos hacer nunca en una unidad neonatal, inmovilizar o hacer la sujeción, porque pues esto aumenta el estrés en un niño. Lo que podemos hacer es la contención en los niños que son más estresados, más agitados o frente a un procedimiento doloroso. Es diferente la sujeción a la contención. En el supino, que es una de las posturas, pues realmente el supino no es de las posturas más favorables para el niño, porque aumenta la posibilidad de reflujo y aparte pues de inestabilidad de la vía aérea. Pero pues en caso de hacer el cambio de posición, se debe también mantener el cuerpo alineadito, ¿cierto? Las manitos sobre el pecho, las caderas y las rodillas flexionadas dentro del nido, y se debe colocar un apoyo debajo de los hombros a manera de almohadita, no debajo de la cabeza, sino de los hombros, para que el niño no fleje el cuello y no obstruya la vía aérea. Otra posición es la de cúbito prono, en la cual esta posición favorece pues a una estabilización de la vía aérea y de control de la temperatura. Entonces se debe promover también el alineamiento y la flexión tanto de las extremidades como de las caderas, y utilizar en algunos casos una almohadita debajo del cuerpo del niño con el fin de que él la intente abrazar y quede más acomodado a la posición. Se debe alternar la posición de la cabeza para pues también proteger el pabellón auricular,
y colocar una almohadita a nivel de los hombros con la misma finalidad de mantener la vía aérea levemente hiperextendida. Esta posición debe asegurarse que el niño quede cómodo en cualquiera de las posiciones para que el niño pueda tener un descanso por lo menos de 3 horas continuas y limitar su manipulación, ¿no? No estarlo manipulando cada hora, cada media hora, sino por lo menos cada 3 horas. En la lateral, que es la posición más conciliadora para el prematuro, donde se permite la exploración del entorno y la actividad mano-boca, que es una de las formas de autorregulación del neonato. Y esta entonces, que debe tenerse de recomendaciones, que debe alternarse sobre el lado derecho e izquierdo, se debe colocar un apoyo en la parte de atrás de la cabeza y del tronco. Entre las piernas también se puede colocar una almohadita y debe estabilizarse las extremidades con soportes en dirección a la línea media, o sea que la cadera no se voltee. Miren aquí, por ejemplo, este neonático se está sosteniendo con un método de contención. ¿Qué problemas se pueden presentar a futuro si hacemos un mal posicionamiento? La escalocefalia, perdón, aquí es escalocefalia o plagiocefalia, que son alteraciones en la formación del cráneo, la hiperextensión del cuello y el tronco, que nos puede llevar a alteraciones en la coordinación de la línea media o de la boca, de mano-boca, ya cuando el niño está aprendiendo a cucharear, por decirlo así, a alimentarse solito. La retracción y rotación de los hombros con aducción escapular nos puede llevar a una dificultad en las manos de llevar también hacia la línea media y a la coordinación de ojo-mano. Y la abducción y la rotación de las caderas nos puede llevar a una alteración o un retraso en el gateo y en la marcha. Al igual que lo que es la torsión de tibia, la deversión del tobillo y flexión de rodillas. Entonces todo esto secundario a un mal posicionamiento. ¿Cómo debemos brindar cuidado? Entonces es importante que en estos niños que experimentan una excesiva manipulación se brinde una manipulación orientada al confort. Entonces, así como lo vemos en este procedimiento, que a pesar de que los niños van a necesitar esos procedimientos dolorosos, procedimientos invasivos, podemos modificar la forma en brindar esos cuidados, ¿cierto? Entonces es muy diferente cuando yo me voy sola a hacer una punción donde de pronto el niño va a salir lastimado porque a pesar de que yo tenga toda la experticia y la experiencia, va a ser más difícil de coger el niño, de puncionarlo, tal vez voy a fallar porque me voy sola, él me movió la manito, fallé la primera punción, tuve que pullarlo 2, 3 veces, a diferencia que si voy con alguien, le brindo medidas no farmacológicas de manejo del dolor, como estamos viendo aquí, contención, limitación en el estímulo de luz, y otra persona experta hace el procedimiento. De esta manera yo favorezco a que el niño tenga un mejor tolerancia del dolor y que tenga también un mejor retorno a un estado de reposo y calma. La mínima manipulación, entonces, ojo aquí con este término, porque la mínima manipulación no hace referencia solo a no tocarlos ni estimularlos. Como yo les vengo diciendo, esta mínima manipulación desmesurada ya se ha venido modificando en los últimos años. Ya sabemos que se debe iniciar una estimulación temprana, obviamente orientada en estímulos apropiados dependiendo de su edad gestacional, pero la mínima manipulación en este caso hace referencia a la agrupación de los procedimientos de rutina, procedimientos pues médicos o procedimientos de enfermería en horas específicas. No se trata de estarlo manipulando para esos procedimientos, sino establecer horarios de manipulación específica. Entonces, hora de cambio de pañal, y aprovechar en ese momento a tomarle de pronto la glucometría, cambiarlo de posición para no estarle haciendo muchos procedimientos de rutina que van a alterar pues el estado de tranquilidad. Entonces siempre se debe tener en cuenta la estabilidad del niño y el estado de vigilia y sueño, individualizar y planificar los cuidados y preparar siempre el entorno antes de la manipulación. También es importante avisar al niño con el tacto. Entonces, antes de manipularlo, tocarlo, hablarle, explicarle qué le voy a hacer, ¿cierto? Decirle, presentarme,
decirle que le voy a cambiar el pañal, que lo voy a cambiar de posición, que me conozca. El tacto se debe hacer con precalentamiento de las manos, entonces no tocar con las manos frías, de manera que sea un encuentro afectivo y no un encuentro de dolor o estresante. Se debe brindar estímulos adecuados, lo que les decía, siempre es mejor entre dos, uno que se encargue de contener y el otro de realizar la intervención, y evitar manipulaciones largas y extenuantes. Hay que saber decir que no se puede en caso de que no se pueda hacer una punción, hay que saber parar y realmente por el bienestar de ese bebé y de ese cerebro es mejor detenernos, no seguir puncionando y esperar a que otra persona de pronto con más experticia, o muchas veces no es por experticia, sino por suerte, a veces en estos niños no logramos un acceso y nos encarnizamos hasta que lo tengamos que dejar canalizado. No, esa no es la forma. Hay que saber parar, detenernos y esperar a que otro compañero en unas horas más tarde, cuando el niño se haya recuperado, pueda colaborarnos. Aquí estamos viendo una punción de talón, uno de los procedimientos más dolorosos para el neonato. Siempre escoger los materiales con tamaños adecuados, pañales, nidos, cunitas, todo adecuado para el bebé. Los movimientos deben ser lentos y los cambios posturales en 2 tiempos. El cambio de pañal, ojo con el cambio de pañal, que es una intervención rutinaria, pero muy delicada en el prematuro extremo, ya que los cambios en la presión intraabdominal al elevar las extremidades inferiores pueden producir cambios en la presión intracraneana y causar como consecuencia hemorragias interventriculares. Durante los cuidados siempre observar si hay signos de estrés, y si el niño tiene signos de estrés se debe modificar o detener la manipulación y permitir la recuperación. Entonces siempre evaluar cuáles son los signos de estrés, la bradipnea, la bradicardia, la desaturación, las apneas, las facies de dolor o de llanto. Entonces todo eso son signos de estrés, cambios en la coloración, que el niño se ponga reticulado, que se ponga moteado, esos son signos de estrés en el neonato. Siempre después de la manipulación se debe favorecer al descanso, no interrumpir. Entonces, no, es que me faltó tomarle la temperatura y el niño ya se manipuló, ir a molestarlo, a incomodarlo. No, hay que favorecerle el descanso y respetarle los periodos de sueño. La contención entonces es una medida que incrementa la sensación de seguridad, quietud, autocontrol y tolerancia al estrés. Se puede utilizar con sábanas, con soportes. Se debe permitir libertad de las manitos para que él haga su autorregulación y se debe juntar las manos en línea media. Nunca hacer sujeción, solo contención. Y durante procedimientos estresantes o en niños que son altamente estresantes, puede hacerse la contención como una medida pues de reposo o de tranquilidad o una medida no farmacológica. La succión no nutritiva, aquí estamos viendo succión no nutritiva, aquí estamos viendo succión no nutritiva también. Bueno, con respecto al dolor, prevenir siempre va a ser mejor que tratar, entonces es muy importante que en nuestras unidades evaluemos el dolor por medio de cualquiera de las escalas, porque hay muchas escalas para el manejo del dolor. Una de las más utilizadas es la Gibbons-Wells, que nos va a dar la oportunidad de evaluar al neonato desde su parte conductual y su parte fisiológica frente a un proceso o una experiencia dolorosa. Entonces, ¿qué puede causar dolor? Miren todo lo que puede causar dolor en el niño: la luz, los pinchazos, el ruido, las canalizaciones, las punciones lumbares o suprapúbicas, las manipulaciones rutinarias, la acción del personal de salud, el cambio de pañal, la colocación de una sonda, o sea, todo lo que hacemos en el niño puede causar dolor. ¿Qué debemos hacer? Obviamente no vamos a dejar de hacer los procedimientos, pero sí podemos modificar la manera de hacer esos procedimientos. Disminuir al mayor nivel posible ese dolor o esa sensación dolorosa en ese niño. ¿Cómo lo podemos hacer? Existe algo que es la analgesia no farmacológica. Entonces tenemos muchas técnicas que nos favorecen esa analgesia no farmacológica. Una es la succión nutritiva,
la lactancia materna, entonces en algunos casos el colocar al bebé a succionar un chupete o impregnarlo con un poquito de lactancia o de leche, perdón, materna, hace que el niño mejore su tolerancia al dolor. El contacto piel a piel por medio del método canguro, las posturas de contención, los estímulos sensoriales apropiados como el tacto, la voz, el olor, algunos sabores como la leche materna, el masaje, ¿cierto? Entonces también es un estímulo que favorece una adecuada tolerancia al dolor, el manejo del macroambiente, la luz y el ruido, la sacarosa oral, que es una que se utiliza en muchas unidades. Aquí en Colombia utilizamos la sacarosa previo a los procedimientos dolorosos como son las punciones de talón, la punción arterial, la punción venosa, la punción lumbar. Entonces a los niños se preparan más o menos 10 minutos antes con un poco de sacarosa oral, con una cantidad de sacarosa que normalmente la preparan en las centrales de mezcla a partir de el azúcar, pues esto es a partir del azúcar de mesa, ¿no? Es azúcar normal. Pero entonces a concentraciones especiales y en técnica estéril se prepara y se administra cada vez que el niño vaya a tener un procedimiento doloroso. Existe pues también un límite en el número de veces o de dosis que se le debe administrar en el día. La literatura que yo revisé más reciente dice que máximo 10 dosis en 24 horas, pero pues realmente nosotros no estamos haciendo tantos procedimientos dolorosos en 24 horas. Normalmente la utilizamos 1 o 2 veces al día para algún tipo de procedimiento que pueda causarle dolor al niño. Es importante que entre estos métodos de analgesia se utilicen, por ejemplo, succión no nutritiva con sacarosa, contención con succión no nutritiva, o sea, hacemos unión de dos tipos de analgesia no farmacológica para darle sinergismo. La mínima manipulación respecto a lo que es la agrupación de los cuidados de rutina también favorece a la disminución de los procedimientos dolorosos o de los estímulos dolorosos. Los ambientes en la unidad neonatal, entonces un ambiente adecuado potencia el efecto de las medidas farmacológicas y no farmacológicas y modifica también las experiencias dolorosas. Y a esto nuevamente hago referencia con que la enfermera o el personal que trabaja en las unidades neonatales debe adaptarse a la forma de crecimiento o a la forma de vida de este neonato en sus primeras semanas en las unidades. No son ellos los que se deben adaptar a que nosotros necesitamos luz, necesitamos ruido, sino que nosotros nos vamos a adaptar a estos medios porque necesitamos favorecer el adecuado desarrollo neurológico del bebé. ¿Qué es importante con respecto al control de los niveles de luz y ruido? La protección con mantas, una baja intensidad lumínica. Entonces en estos niños se debe utilizar, sobre todo en los más chiquitines, en los más extremos, aproximadamente menos de 20 lux. Entonces miren la importancia de los que son muy pequeños, a los que hay que protegerles más la retina, menores de 28 semanas, es bueno cubrirles los ojitos porque muchas veces yo voy a tener que descubrir la incubadora y ellos estar expuestos a algún tipo de luz que puede lesionarles la retina. La luz natural es necesaria en estos casos. Los niños necesitan, así como necesitan un periodo largo de penumbra en las noches para favorecer el tiempo de vigilia y sueño, en el día también necesitan recibir luz natural. Entonces se debe favorecer a que las unidades neonatales tengan luz natural, que tengan ventanas, que se abran en el día para que ellos también perciban ese tipo de luz. Se debe tener mucho cuidado al cerrar las incubadoras y las puertas de no causar estruendos, de no hacerlo con fuerza, bruscamente, hay que hacerlo muy delicado. El tono de voz, las alarmas, los celulares y los radios, el nivel de ruido debe estar por lo menos a menos de 45 decibeles y por eso en las unidades neonatales manejamos sonómetros que son o decibelímetros, que son esas orejitas que se alumbran rojo cuando estamos sobrepasando los niveles que tenemos como objetivo pues de manejar con estos niños, los límites de decibeles. Y las luces individuales también favorecen a que los cuidados de cada niño sean individualizados. Entonces, si yo voy a ir a
a manejar un paciente que tengo grave, que de pronto necesita un poquito más de luz, yo no voy a prender las luces de toda la unidad, sino simplemente la de mi paciente. No es el neonato el que se debe adaptar a nosotros, somos nosotros los que nos debemos adaptar a este medio que es su ambiente. Siempre debemos pensar en el dolor y en el estrés en cada una de nuestras actuaciones. ¿Qué tanto dolor estoy produciendo o causando en ese prematuro con esta acción que yo voy a hacer? ¿Cómo puedo minimizar el dolor? ¿Cómo puedo preservar su cerebro? Recordando siempre que un cerebro es para toda la vida. Y pues finalmente, si quieres ayudarme, cuídame con amor. Muchas gracias.